¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días, que la paz del Señor sea sobre cada uno de vosotros. Es un gusto nuevamente estar aquí delante de ustedes a través de estos medios tecnológicos para poder compartir el maná celestial. Les invito a cerrar sus ojitos. Vamos a dar gracias a Dios por el tiempo que nos regala de estar aquí en esta comunión. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tus bondades, tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, regalarnos un día más de vida, Señor, para poder, Señor, entrar a tu presencia, Señor, con total libertad, como dice tu palabra. No sin antes, Señor, rogándote por el perdón de nuestros pecados, bendito Dios. Que usted sea lavándonos y limpiándonos, Señor, de toda maldad, porque así dice su palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos, Señor, de toda maldad. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, primeramente de estar delante de tu presencia, y segundo, Señor, de poder estar aquí en compañía de nuestros hermanos a través de los medios, Señor, que tú has permitido que podamos utilizar para glorificar tu nombre primeramente, Señor, para darte gloria y honra a ti, Señor, porque solo tú eres el merecedor de todo esto, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que nos regalas. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das nuevamente de ser el portador de tu palabra, bendito Dios. Yo te ruego, Padre Santo, que tú la pases por el sedazo de tu Espíritu, bendito Dios, para que puedas llegar con sanidad, Señor, con libertad, bendito Dios, con transformación en la vida de todas las personas que nos escuchan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy, pues, se trata de una historia muy conocida por muchos, un relato de un par de jóvenes, ¿verdad? Líderes, ¿sí? Escogidos por Dios. Pero en el trayecto, pues, digo yo, ¿qué les habrá pasado realmente? ¿Verdad? Pues ellos tuvieron que pasar por una situación muy dura, muy difícil, y es por eso el nombre de este tema: el fracaso de la autoridad delegada. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 11. Yo les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Sabemos que las versiones cambian un poquito los términos, pero el mensaje en sí es el mismo. Entonces, Levítico capítulo 10, versículo 1 al 11 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego, y ofrecieron al Señor un fuego extraño que Él no les había mandado, que Él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad, y así todo el pueblo me respetará. Aarón se quedó callado. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: vengan y lleven los cuerpos de sus parientes fuera del campamento, lejos del santuario. Ellos fueron y los llevaron fuera del campamento en sus propias túnicas, tal como había dicho Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: no descubran su cabeza ni rasguen su vestidura para mostrar tristeza, así no morirán y el Señor no se enojará con todo el pueblo. Pero sus parientes sí pueden hacer duelo por el incendio que provocó el Señor. Ustedes no deben salir de la entrada de la carpa del encuentro, porque si lo hacen, morirán.
pues el aceite de consagrar del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Luego Moisés le dijo a Aarón: tú y tus hijos no deben beber vino ni sidra cuando entren en la carpa del encuentro, para que no mueran. Esta es una ley permanente que cumplirán de generación en generación. Así siempre podrán distinguir claramente entre lo que es sagrado y lo que no lo es, entre lo puro y lo impuro. Bien, mis hermanos, la palabra está leída. Una vez más, la ponemos en las manos del Señor para que Él sea dándonos el discernimiento necesario para poderla comprender, poderla atesorar, poderla guardar y sobre todo poderla vivir. Es muy conocido que Nadab, ¿sí?, su nombre significa dispuesto, noble, generoso. Y Abiú significa mi padre es él. O sea que él tenía claro que Dios era su padre. Ellos pues no eran cualquier tipo de jóvenes de sus tiempos, no eran vendedores de artilugios como en los tiempos de Pablo. Ellos eran, según todas las apariencias, hombres justos, respetables y líderes piadosos. Eran sacerdotes del Dios único y verdadero. No se trataba de levitas mediocres. Nadab era heredero de la posición de sumo sacerdote y Abiú era el siguiente en la línea. En otras palabras, pues ellos eran los dos hijos mayores de Aarón, que en el caso de que faltase su padre, pues ellos tomaban, el mando, tomaban el sacerdocio, ¿sí? Por cuanto en el pasaje que leímos, pues el Señor ya los había nombrado a ellos, ¿no?, como tribu para ejercer el sacerdocio santo. Sus nombres encabezaban la lista de los príncipes de los hijos de Israel. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 24. Aparte de su padre Aarón, pues son los únicos mencionados por nombre la primera vez en que las escrituras hablaban de los 70 varones de los ancianos de Israel. Recordemos que estos 70 varones salieron de una pequeña sugerencia que le hizo Jetro, ¿no?, cuando tenía mucha carga a Moisés, y Dios le dijo: búscate 70 varones en el cual yo pondré de tu espíritu para que te ayuden a ministrar y administrar al pueblo de Dios. Estos dos chicos pues pertenecían a la élite, por decirlo así, de ese tiempo, ¿no?, a la, como decimos nosotros ahora, el alto concilio, ¿sí?, la crema innata del grupo de líderes que compartían la supervisión espiritual de la nación hebrea. Y las escrituras nos los presentan como figuras siniestras u hombres notoriamente malos. Todo lo contrario, la escritura dice que eran buenos muchachos, ¿sí? En ninguna parte de las escrituras encontramos que ellos eran desobedientes, que ellos eran altivos o que ellos eran se creían la mamá de Tarzán. Estos dos hermanos, junto a los 70, tuvieron el gran privilegio, imagínense, tuvieron un privilegio tan grande de parte de Dios de ascender al monte Sinaí, ¿sí? Claro, tenían restricciones, hasta la mitad les dijo el Señor, solo Moisés podía ir hasta arriba, ¿verdad? Pero desde la distancia, dice la palabra de Dios, que había unas huellas, ¿verdad?, muy lindas, muy especiales. Decían que eran los pies del Señor, las huellas del Señor que había caminado por ahí, ¿sí? Y Nadab y Abiú fueron nombrados expresamente por el mismo Señor. Eso es lo que le digo en Éxodo 24, ¿sí? Pueden leerlo en su casa, Éxodo 24. Y el Señor mismo los invitó a subir con los 70. Y mire, escuche, dice: y vieron a Dios y comieron y bebieron.
wow, digo yo a veces, tantos privilegios que nos da el Señor, ¿sí? Privilegios que muchos a lo mejor quisieran tenerlos, que muchos quisieran tomar esa posición de sacerdote, de líder, ¿verdad? Pero siempre hay un proceso para eso. Recordemos que para que Aarón y sus hijos puedan ocupar el sacerdocio, pasaron un proceso de 7 días, ¿verdad? Es un proceso de santificación. Y en el 8º día, pues, dice que hicieron su primera ceremonia. O sea, no es de la noche a la mañana, no es porque yo soy lindo, yo porque soy chévere, o porque yo sé más que el otro. Ya, rapidito, póngame en el cargo. No, Señor. El Señor requiere de personas responsables. El Señor requiere de personas que estén dispuestos a sudar la camisa, ¿sí? De personas que estén dispuestos a pagar el precio, de personas que estén dispuestos a meter, como decimos, plata y persona, y no solamente estar cómodos, ¿sí? Dando órdenes, dirigiendo a la gente, entre comillas, dirigiendo, porque un buen líder, siempre lo hemos dicho, es el que va adelante, ¿sí? Y si ve que su grupo no avanza, pues ese líder se va hacia atrás y a empujar a la gente. En otras palabras, mis hermanos, Nadab y Abiú habían estado más cerca de Dios de lo que casi nadie había estado. A ningún otro israelita, excepto al propio Moisés, se le había dado jamás tan grande privilegio de estar cerca del Señor así, en vivo. Estos hombres, pues, sin duda parecían ser piadosos, líderes espirituales, confiables y fieles siervos de Dios, jóvenes de renombre. Ciertamente, casi todo Israel, como les dije hace un rato, pues decían, esos son los muchachos, ¿sí? Ellos son lo que al pueblo los estimaban mucho. Hoy en día vemos casos parecidos. Vemos jóvenes, líderes, entradores, ¿sí? Ñeques, que quieren levantar la obra del Señor. Tienen todas las ganas, pero lamentablemente hay muchos que no saben lo que es humildad, que no saben lo que es tener un privilegio de parte de Dios, ¿verdad? Y no cabe duda de que todo Israel se conmocionó cuando Dios de repente hizo que murieran estos muchachos a través del fuego. Unos comentaristas dicen que no es que los quemó todo por fuera, dice que el fuego fue por dentro los calcinó. Por eso el pasaje dice que sus primos, pues no, dice que lo sacaron con sus propias túnicas, ¿sí? ¿Cómo habrá sido ese impacto? La palabra de Dios dice que Dios es amor, es misericordioso, es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es todo en nuestras vidas. ¿Y qué de la parte cuando dice que es fuego consumidor? ¿Verdad? Nos olvidamos mucho de eso. Estos muchachos, pues, lo que les pasó fue en el primer día de servicio. Aarón y sus hijos fueron ungidos en una ceremonia de 7 días, lo que les decía hace rato, ¿sí? Eso lo vemos en Levítico 9. El proceso de la preparación hacia el sacerdocio hay que tomarlo con total reverencia. El llamado a ser líderes de nuestras congregaciones o de los ministerios que el Señor nos permite servir, ¿sí? Hay que tomarlo con mucha responsabilidad. No hay que tomarlo con liviandad. Aarón ofreció, dice, la primera ofrenda por el pecado que jamás se había hecho en el tabernáculo. Y la ceremonia fue interrumpida con un milagro. Levítico 9:24 dice: salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro.
reverencia, respeto, humildad, nos lleva a la verdadera adoración, al verdadero servicio a nuestro Dios. Los hijos de Aarón fueron descuidados. Se descuidaron de seguir las leyes que Dios mandó. Leía el libro de Levítico, y más o menos desde el capítulo 7, en muchas partes dice, y Jehová dijo, hagan de esta manera. Y Jehová Dios le dijo a Moisés que le diga a Aarón, así deben de hacer las cosas, no a la manera de ustedes. No es a la manera que a mí se me antoja. No es a la manera porque yo sé más que los otros. Y aún si supiera más, debo aprender a escuchar, aprender a esperar, ¿sí? Para poder actuar. Humildad. Nosotros como humanos, como seres caídos, somos fáciles de descuidarnos de estas cosas, ¿sí? El de obedecer a Dios. Vivimos según nuestra manera, nuestra forma de pensar, los que nos enseñaron en la parte intelectual, ¿verdad? Pero si una forma fuera tan buena que la otra, Dios no nos habría ordenado que viviéramos según su manera. Vamos a leer lo que dice Romanos 8, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Ahora sí voy a abrir la Biblia de Reina Valera. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, Él siempre tiene buenas razones para darnos órdenes. Romanos 12:2 dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces Él sabe por qué nos las dice, cómo tenemos que hacer las cosas y por qué nos pone a veces gente de arriba de nosotros para que aprendamos a hacer las cosas de mejor manera, ¿sí? Entonces Él dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, son más altos. Levítico 10, 8 al 11, vamos a leer un poquito de Levítico. La palabra del Señor dice así. Levítico 10, de 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, ahí está la frase que les vengo diciendo, ¿sí? Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren al tabernáculo de reunión, para que no mueran. Esto es por estatuto perpetuo, será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Los sacerdotes dicen que no tenían que beber vino, ni sidra, ni ninguna otra bebida alcohólica, porque la palabra lo dice. Si vamos con el vino en la cabeza, no vamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Pregunto, ¿cómo estamos entrando a su presencia hoy en día? ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios? Primeramente delante de Dios y luego delante de la gente que nos rodea, nuestros semejantes.
¿De qué manera estamos sometiéndonos a nuestras autoridades, a nuestros líderes, a nuestros pastores, incluso a nuestros padres? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué forma de pensar? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos siendo humildes? ¿Estamos dispuestos a, como me decía el pastor alguna vez, desaprender para aprender? Incluso para seguir aprendiendo cosas nuevas. Dios por algo pone a los líderes. Dios por algo pone a los pastores para que nos encaminen. Podemos tener mucha Biblia en la cabeza, pero nada en el corazón. Si nuestros sentidos están entorpecidos por alguna actitud de rebeldía, por el ego, si a lo mejor no hay humildad en nuestros corazones, si no tenemos una actitud de respeto, ¿sí?, y reverencia a nuestros mayores, y si no hay respeto a las disposiciones o a los estatutos que nuestras congregaciones rigen, ¿verdad? Si no hay cumplimiento de los reglamentos, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a la mala manera, es que yo soy, es que yo puedo, es que yo sé. ¿Qué sabes? Si usted está en este camino de rebeldía, de egocentrismo, usted podría estar repitiendo el pecado de todos los muchachos, ¿sí?, que no eran cualquier persona, ¿sí? Usted puede estar introduciendo ese fuego extraño en el servicio al Señor, en el ministerio que Dios le ha encomendado. Estos dos muchachos, Nadab y Abiú, pues dijeron: ya sabemos cómo se hace, hagamos nosotros, ¿sí? Pero no esperaron la orden del papá. Y muchos hoy en día no esperan la orden de su pastor, de sus líderes. Es que yo sé cómo se hace. ¿Dónde está la humildad? Estas arrogancia y prepotencia incluso lo estarían descalificando para que usted sea un maestro, ¿sí?, para que usted sea tal vez un ujiere, incluso para que ocupe el cargo en el ministerio de servicio. O sea, pues no, si es de servicio nomás no pasa nada, no, pasa mucho, ¿sí? Hay que hacerlo con reverencia al Señor. La palabra de Dios dice: ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano que ves? Y dice que amas a Dios. ¿Cómo es eso? A ver, explícame, estoy parafraseando el versículo, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo ya sabía él cómo iba a haber tanta gente así, ¿no? Y dice 1 Corintios 13:1, un pasaje muy conocido también. Vamos a leerlo, 1 Corintios 13:1. Ay, Señor, si yo pusiera toda mi inteligencia a tus pies, si yo pusiera todo mi dinero a tus pies, ¿sí?, si yo pusiera mis títulos a tus pies. 1 Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice el apóstol Pablo, soy como una campana desafinada, ¿sí?, o címbalo que retiñe. Y como dicen nuestros compatriotas colombianos, puro tilín, tilín y nada de paletas. Así. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, las escrituras condenan expresamente el fuego extraño. Analicémonos, parémonos frente a un espejo, ¿sí? Hagamos conciencia. Mire, este año se está terminando. ¿Qué hemos hecho para el Señor? ¿Cómo lo hemos hecho para el Señor? Puro pretexto, nada más. El punto crucial de este pecado de todos los muchachos fue acercarse a Dios
de una manera descuidada, de una manera contumaz e inapropiada, sin el respeto que él se merecía. Por eso él dice en la versión que les leí, dice: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el mundo me va a respetar, todo el pueblo me respetará. Ellos pues con la actitud que entrarían, a lo mejor embriagados según los comentaristas, se habían tomado su par de copitas, y con la actitud de soberbia de que yo ya sé lo que hace mi papá, lo puedo hacer, ¿sí? Ellos no lo trataron a Dios como santo, ni exaltaron su nombre. Y Dios, pues como le dije al principio, pues es mucho amor, mucha paciencia, mucha gracia, mucha provisión, mucha sanidad. Todo lo que es mi defensor, todo lo que usted le quiera decir. Nos olvidamos que Él también es fuego consumidor, ¿sí? La respuesta del Señor fue rápida y mortal, y el fuego extraño de estos dos chicos encendió las llamas inextinguibles del juicio divino contra ellos y fueron incinerados en el acto. Este es un relato aleccionador, un relato que tenemos que aprender. Tenemos todavía que sacarle mucha enseñanza, pero también es un relato aterrador. Cómo nos estamos manejando, cómo estamos caminando, ¿sí? Cuando la Biblia nos enseña que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Y este relato tiene implicaciones obvias para las iglesias de hoy en día. Está claro que es un delito grave deshonrar al Señor, tratarlo con desprecio o adorarlo, ¿sí? El servir en los ministerios es parte de la adoración a Dios, porque a veces creemos que la adoración a Dios es cantarle nomás a Dios. Peor todavía si es cantarle, no. Es más que cantarle, ¿sí? Es desarmarnos delante de su presencia. Es permitirle que Dios ejecute su soberanía en nuestras vidas, como el gran hacedor, como el gran alfarero que Él es. Eso es parte de la adoración. Eso es adorar al Señor, permitirle que Él ejecute su soberanía. Cuando prestamos servicios al Señor es permitirle que Él haga, que Él dirija, que Él ordene. Porque tratarlo con desprecio al Señor, como les dije hace rato, incluso en el ministerio de la escoba le llamo yo, o en el ministerio de los baños, ¿sí? Hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con gozo. Sí, Colosenses lo dice, hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Y aquellos que adoran y sirven a Dios deben hacerlo de la forma que Él lo quiere, tratándolo como Él es, 3 veces santo. Al afirmar que Él es quien da el poder a una adoración soberbia, caprichosa y no conforme a la Biblia, es decirle a Dios mentiroso, es tratarlo a Dios con desprecio. Cuando tenemos esas actitudes, pues convertimos al Espíritu Santo simplemente en un espectáculo. Mis hermanos, mis amigos, eso constituye una afrenta al Espíritu Santo y por lo tanto a Dios mismo, siendo motivos para el juicio severo. Entonces, mis hermanos, una vez más les exhorto a servir al Señor con total temor, en cualquier cargo, en cualquier puesto, en cualquier lugar que Él te ponga o que nos ponga. Hacerlo con total libertad, voluntariamente, libremente. El Señor no es deudor de nadie, ¿sí? Debemos cuidar de no sustituir con el poder humano al poder divino. Debemos cuidarnos de no poner nuestra soberbia, nuestro orgullo, en lugar de nuestra humildad.
Porque la desobediencia a Dios siempre va a traer terribles consecuencias. De una u otra forma el Señor va a hacer justicia. ¿Sí? No es porque yo ocupo el liderazgo más alto, el Señor no me va a tocar. No, esos son los primeros que caen. Y acuérdense la historia de Saúl con David. ¿Sí? Detrás de Saúl había un David, y detrás de Byron Carreño hay miles para el ministerio. Así que, hermano, hagamos conciencia. Dios es santo y justo, y Él exige que se lo trate de acuerdo a su naturaleza. Como les dije hace rato, 3 veces santo. Porque Él tiene decisiones y acciones justas para nosotros, sus hijos. Recordemos que todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Nosotros somos hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, dice la Biblia que son bastardos. Jesús decía, son hijos del diablo. Así. Son sepulcros blanqueados, hijos de víbora. Así está escrito. Por eso lo repito literal. Dios es soberano, mis hermanos, mis amigos, y su autoridad es absoluta. Él hace como Él quiere, cuando quiere y como lo quiere. Él establece las condiciones en las que debemos acercarnos a su presencia. Él establece. Génesis nos cuenta el relato de Abel y Caín. ¿Cómo presentó la ofrenda a Caín? No pasa nada. Con tal que le traiga, listo. Con tal que me vieron barrer, ya. Pero ¿cómo barriste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sí? O solo lo hiciste para que te vean que sí lo hiciste. Parece trabalengua, mis hermanos, pero así es. Dios no acepta la adoración ofrecida por nuestra propia voluntad. ¿Sí? Es bajo los términos y parámetros que Dios demanda en su palabra. Por más que nuestras motivaciones sean sinceras. Sí, yo amo a Dios. Yo le sirvo a Dios. ¿Estás seguro de eso? Dios es inmutable. Su naturaleza santa y justa, su soberanía y su autoridad son para siempre. Él no cambia. ¿Sí? Como alguna vez escuchábamos una enseñanza de nuestro hermano Enriquito. ¿Sí? El hecho de que oremos, clamemos, pidamos a Dios, ¿sí? No le vamos a torcer el brazo a Dios por si acaso. Él es soberano y nosotros solo debemos mantener una actitud de obediencia reverente, aunque esto nos cause frustración o dolor. ¿Por qué digo esto? Recordemos lo que Moisés le dijo a Aarón. En Levítico 10 le dijo: Aarón, no descubra tú y tus hijos tu cabeza, ni rasguen su vestidura para mostrar tristeza, así no morirán, y el Señor no se enojará con todo el pueblo. Pero en el versículo 3, cuando Moisés le da el mensaje de parte del Señor, dice que Aarón se quedó calladito. Aceptar la voluntad de Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la frustración, ¿sí? Es obediencia reverente a nuestro Dios. Yo no sé qué estarán pasando ustedes. Yo sé lo que estoy pasando yo. Y le he dicho: Señor, dice tu palabra que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice tu palabra, Señor, que tú tienes tus pensamientos son más altos que los míos. Solo te ruego, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi familia. No te puedo decir lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Solo te ruego misericordia, de la misma manera que estuviste conmigo, Señor. Ten misericordia. Debiéramos desechar la idea de que Dios no puede actuar hoy juzgando y castigando. Porque muchos dicen: no, eso fue en el Antiguo Testamento. No, el Señor no me va a mandar fuego ahora. ¿Verdad?
Pero el carácter santo de Dios se establece y se impone en cualquier época, sea en la ley como el caso de Nadab y Abiud, o sea en la gracia en el caso de Ananías y Zafira. Nuestro Dios es santo y trata a sus hijos de acuerdo con ese nivel. Él es santo. Hebreos 12:29, ¿sí? Muchos lo conocemos. Dios es fuego consumidor, mis hermanos. Como digo, a lo mejor no va a mandar fuego como antes, pero te puede sentar un par de años. Así es el Señor. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace mucho tiempo. Yo les decía a los compañeritos ahí donde estábamos, Dios es justo. Dios está haciendo justicia con nuestros hijos. Nosotros como padres hemos sido irresponsables, pero Dios no se olvida de sus hijos. Recuerde que en actitud de rebeldía no podemos ejercer la autoridad. Estamos terminando un año de liderazgo, vamos a empezar otro año de liderazgo. Y recuerde, mi hermano, que en rebeldía, en esa actitud, no podemos ejercer ningún cargo de autoridad. Eso va a ser un fracaso. Por eso el título dice, el fracaso de la autoridad delegada. Es un fracaso que nos puede conducir a un castigo muy severo de parte del Señor. Y para ir terminando, mis hermanos, Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Dios. Considerando las numerosas listas detalladas en Levítico, si han leído Levítico, les invito a leer nuevamente. Sí, ahí está todo el proceso que Dios les indicó. Y eso fue una gran enseñanza, o sea, seguir al pie de la letra cada cosa que Dios mandaba, como hoy en día manda Dios. ¿Sí? Ellos sabían lo que Dios quería, cómo Dios lo quería y con qué actitud se debía llevar a cabo. Asimismo también nosotros debemos obedecer a Dios. O sea, no es que no sabemos cómo se hacen las cosas, o sea, no hay pretexto para decir, es que yo no sabía. La Biblia está escrito que dice que estas cosas fueron escritas, fueron dejadas para nosotros, para que no cometamos los errores de nuestros antepasados. También nosotros debemos obedecer a Dios así, de esa manera, detalladamente. Dios quiere que seamos un pueblo profundamente santo y no una burda, grosera y tosca. ¿Sí? De que digan, ay, son cristianos, pero ¿qué clase de cristianos estamos siendo? ¿Sí? O una aproximación a la forma de que sus seguidores deberían ser. El Espíritu del Dios Santo, mis hermanos, demanda santidad, santificación, limpieza, purificación, y que su pueblo sea apartado para la adoración y el servicio. Solamente entonces estaremos preparados para servir a Dios. Este es un buen tiempo para reflexionar. ¿Sí? Diciembre, pues, es el nacimiento del Señor. Muchos lo celebran, muchos hacen cena, muchos hacen novenas. ¿Sí? Pero es un tiempo para reflexionar. Porque mire qué precio pagaron por no comprender y apreciar su propia posición estos muchachos. Evidentemente pensaron como piensan tantos jóvenes hoy en día. No, es que yo tengo ideas frescas. Pero por algo están los mayores. La experiencia. Hay que aprender a escuchar para poder complementar y poder llevar a cabo un plan, un propósito. Sobre todo para Dios. ¿Sí? Muchos hijos creen que saben más que los padres hoy en día. Yo tengo ya casi 50 años. Tengo 4 hijos. Y yo recuerdo muchas cosas que me decían mi mamá y mi papá. ¿Sí? Cuando sea papá lo vas a entender. ¿Sí? Entonces piensan que saben más que sus padres y por eso dicen, no necesitamos que tú nos digas nada. Nosotros sabemos. Hoy en día pues la tecnología, sobre todo los muchachos la defienden. ¿Sí?
Si mi hijo de 6 años maneja mejor que yo el WhatsApp, imagínense. Y todavía me dice, papi, te enseño una opción más que encontré en WhatsApp. Yo ni por enterado. ¿Verdad? Entonces, por eso dicen que no los necesitan a los padres, a los adultos, a los líderes de más experiencia. ¿Sí? Nosotros como líderes tenemos que aprender a guiar en instrucción y llevar la delantera para ellos. Los de más edad, los de un poquito más de experiencia en los caminos del Señor, tal vez, porque tener 20 años en los caminos del Señor no significa madurez, ¿sí? No significa que ya tienes experiencia. Y era obvio que Nabat y Abiú carecían de amor y respeto hacia su padre. ¿Saben por qué? Porque, como les dije hace rato, ya vieron cómo hizo el papá. Ah, mi papá hizo así. Ah, pues no esperemos que nos mande. Vamos a hacer. ¿Sí? Hagamos a nuestra manera. ¿Sí? Ellos no tenían amor y respeto a su papá. Pues de otra manera hubieran pensado en lo que iban a hacer. ¿Sí? Sobre todo ir a ofrecer incienso a Dios soberano, a un Dios celoso. Escuchen lo que dice Proverbios 11:2. Vamos a Proverbios 11:2. Ahora sí ya vamos terminando, mis hermanos. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esto es una advertencia, ¿sí? Contra la presunción, o sea, contra la vanagloria, contra la vanidad, contra la jactancia, la petulancia. No, es que yo soy, yo puedo. Ha venido la presunción, entonces vendrá la deshonra, acuérdese de eso. Y cuando viene la soberbia, la caída duele. Si se nos favorece, mis hermanos, mis amigos, con privilegios, y privilegios especiales, o sea, privilegios que mucha gente quisiera tenerlos. Sí, mucha gente quisiera estar a lo mejor sirviendo en algún ministerio, tal vez algunos no lo hacen porque no quieren, o no saben, o no pueden, o todavía no se sienten seguros. Sí, pero hay mucha gente que desearía, wow, yo quisiera estar allá. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Sí? No debemos permitir que esto nos proporcione una opinión demasiado elevada de nosotros. A menudo las personas que caen en esta falta quieren decir a sus superiores lo que deben hacer en vez de comprender modestamente que necesitan obtener dirección. Todo esto es bíblico, mis hermanos. ¿Sí? No tenga de ti tan más alto concepto que el que deberías tener. Así dice la palabra. Si no somos capaces de sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios aquí en la tierra, jamás podremos sujetarnos a Dios. Del mismo modo, aquellos que no pueden sujetarse a la autoridad establecida en la iglesia, tampoco podrán sujetarse a Dios. Y para terminar, mis hermanos, les invito a leer Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, dice Pablo. Ninguno se crea mejor que lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Palabra de Dios, consejo de la palabra, ¿sí? Lo está escribiendo una persona que pasó lo que apenas conocemos en la Biblia. ¿Qué más habrá pasado Pablo? No lo sabemos. Pero él tenía claro. Si yo sé algo, pues lo pongo a disposición, sin esperar nada a cambio, sin protestar, porque lo estoy haciendo para el Señor. Si yo sé algo, lo comparto, lo enseño. Es lo que le agrada al Señor. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por este tiempo. Que Dios nos guíe, Dios nos ayude a ser mejores cada día. Y les invito a seguir adelante
en las cosas del Señor, pero como Él manda, con humildad, con sinceridad, sin orgullo ni prepotencia, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, una vez más te agradecemos tu infinita bondad, Señor, tu infinita gracia. Dios de gloria, recibe toda la honra, la adoración, la alabanza, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido soberbios a tu llamado, si hemos sido, Señor, groseros en el servicio, bendito Dios. Aquí está nuestras vidas, Padre Santo, para que usted la tome, Señor, y como gran alfarero que es, hágala de nuevo, Señor. Solo te ruego, Padre Santo, que me ayudes a resistir la prueba, Señor, a través de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por los privilegios, por los dones, por los talentos que vienen de ti, Señor. Gracias porque hemos entendido que en tus manos, Señor, servirán de mucha mejor práctica, Señor, y con mucho agrado hacia ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.